Hola, mi nombre es Isabela Vivas Salazar del grado 7.5 de la Institución Educativa San Vicente, sede central de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a iniciar con el primer tema. Los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son el conjunto de números fraccionarios y números enteros presentados por medio de fracciones. Este conjunto está situado en la recta real numérica. Por ejemplo, con los números naturales está a 4 le sigue 5 y este a su vez le sigue 6. Para los números que son negativos, digamos que a menos 4 le sigue menos 3, a menos 3 le sigue menos 2 y a menos 2 le sigue menos 1. ¿Con qué letras se simbolizan? Al conjunto de los números racionales se le denota como la letra Q, que viene de la palabra anglosajona quotiet. Entonces, esto resumidamente se simbolizan con la letra Q. ¿Qué son las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas que su numerador, o sea, el número de arriba, es menor que el denominador, o sea, el número de abajo. Esas son fracciones propias. ¿Qué son las fracciones impropias? Una fracción impropia es aquella que su numerador, o sea, el número de arriba, es mayor al número de abajo, o sea, el denominador. Entonces, por ejemplo, 4/3 es una fracción impropia. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Como podemos ver allí en la imagen tenemos 2/5 y 4/5. Todas dos fracciones son homogéneas. ¿Qué son fracciones heterogéneas? Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Por ejemplo, en la imagen aparece 3/4 y 5/8. Todas dos son impropias por la razón de que tienen diferente denominador. Amplificación y simplificación. ¿Cómo se amplifica una fracción? Para amplificar una fracción es multiplicar el denominador y numerador de una fracción por un mismo número. Esta acción permite que tanto el denominador como el numerador de la fracción aumenten de valor tantas veces como se amplifica, pero el valor de la fracción como tal se mantiene igual. Por ejemplo, en la imagen que aparece allí está 2/3. Esos 2/3 se pueden multiplicar por 2/2, que da como resultado 4/6. ¿Cómo se simplifica una fracción? Es dividir el numerador y denominador por divisores comunes. Por ejemplo, como estábamos antes, pero esta vez es dividir. Por ejemplo, aquí está 28 sobre 42, pero esta vez se divide por 2, o 2/2 o 3/3. Fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan una misma cantidad. Entonces, por ejemplo, tenemos a 1/2, a 3/6 y a 4/8. Cada una se divide y da 0,5. Entonces son fracciones equivalentes. ¿Cómo determino si dos fracciones son equivalentes? Existen dos formas para saber. La primera forma es multiplicando la fracción en x. Si la fracción da el mismo número en el denominador y numerador, es equivalente. La segunda forma es dividiendo
de la manera en que aparece en la imagen, es dividiendo el numerador con el denominador, y así pues nos damos cuenta si las dos fracciones son equivalentes. Relación de orden y representación fraccionaria y decimal de un racional. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no entero que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. Por ejemplo, 0,5 es una fracción, es un número decimal, por la razón de que es como separado por una coma. ¿Qué es un número decimal exacto? Un número decimal exacto se dice que es un número decimal cuando tiene un número determinado de cifras decimales. También podemos decir que hallaremos una cifra en el cociente que al multiplicar por el divisor obtengamos un 0 como resto. Por ejemplo, el 0,5 es un número decimal exacto, por la razón de que no tiene digamos que tenga 0,555, así, etcétera. ¿Qué es un número decimal periódico puro? Un decimal periódico puro es aquel que no tiene anteperiodo, o sea, digamos que tenga 0,67777 y así, pero la fracción decimal pura es aquella que no tiene el anteperiodo, como por ejemplo el 0,7 y así sucesivamente. ¿Qué es un número decimal periódico mixto? El mixto es aquel que tiene, sí tiene anteperiodo. Por ejemplo, como tengo ahí, en la imagen está 0,46666. Este tiene anteperiodo, o sea que es un número decimal periódico mixto. Operaciones con fracciones. ¿Cómo hacer una fracción con dos fracciones? Una multiplicación con dos fracciones. Coges el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y se multiplica. Y se hace la misma manera con los denominadores de la siguiente manera. Por ejemplo, en la imagen que está allí tenemos a 5 cuartos y a 2 tercios. 5 se multiplica por 2 y 4 se multiplica por 3. Esto da como resultado 10 sobre 12. Pero después la simplificas y da como 5 sextos. ¿Cómo hacer divisiones de fracciones? Este método consiste en invertir la segunda fracción, es decir, cambiar el denominador por el denominador. Cambiar el denominador por el numerador y cambiar el numerador por el denominador. Después se multiplican las dos fracciones y así. Por ejemplo, en la imagen que tengo está 4 quintos dividido 3 novenos. Entonces, 4 se multiplica por 9 y se coloca como el resultado de la multiplicación, se coloca como numerador. Y 5 por 3, el resultado que da, se pone como denominador. Bueno, terminamos todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video y hasta pronto.